Hola, buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar este tema 12 correspondiente a lo que va a ser funciones racionales y asíntotas. Aquí tenéis el índice, realmente vamos a saber qué es el concepto de asíntota. Vamos a calcular asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Dejaremos las asíntotas oblicuas para otra presentación, porque prefiero que ahora mismo afiancéis el concepto de la asíntota vertical y la asíntota horizontal para después pasar al concepto de asíntota oblicua. Antes que nada, tenemos que repasar el concepto de la función racional. Una función racional es cuando tenemos el cociente de dos polinomios. Tenemos una función en la que en el numerador encontramos un polinomio p y en el denominador encontramos otro polinomio que llamaremos q. Lo importante es que en el denominador siempre tendremos la incógnita de la función, para que sea una función racional. Lo vimos ya en temas anteriores, las características generales de las funciones racionales son las siguientes. El dominio son todos los números reales menos aquellos valores que anulan el denominador. Importante este concepto del dominio de las funciones racionales. Repito, el dominio de una función racional son todos los números reales menos aquellos valores que anulen el denominador. Las funciones, lo vimos en el tema anterior, son discontinuas en los valores de x o de la incógnita de la función, que son raíces del denominador. Y vamos a ver ahora mismo en este tema cómo van a tener asíntotas verticales en la raíz del denominador, que no lo sea a su vez del numerador, y veremos también cómo pueden tener asíntotas horizontales y oblicuas. Vamos a aprender el concepto gráfico de asíntota para que lo entendáis y después ya lo calcularemos de modo analítico. Y una vez calculado de modo analítico lo podremos representar gráficamente. Vamos a estudiar esta función que llamaremos f de x es igual a x menos 4 partido x menos 2, cuya representación gráfica tenéis aquí al lado. Vamos a estudiar los puntos importantes de la función. En primer lugar, estudiaremos el dominio. Vemos cómo el dominio de la función son todos los números reales menos aquel valor que anula el denominador. Fijaos que si yo cojo el denominador de la función, que es x menos 2, y lo igualo a 0, el cálculo resultante sería x igual a 2. Por tanto, el valor que anula el denominador es el 2. Por eso afirmamos que el dominio de la función son todos los números reales menos el 2. Y veis en la gráfica cómo justo en 2 la función no tiene su correspondiente valor. Estudiamos los puntos de corte. Vemos que gráficamente tenemos un punto de corte en el eje X en el punto 4, 0 y un punto de corte en el eje Y en el punto 0, 2. También lo podríamos haber calculado de modo analítico, que ya lo aprendimos en su momento. Y ahora importante, vamos a ver las asíntotas. Fijaos, vamos a ver en primer lugar la asíntota vertical. Vais a ver que va a aparecer en un color verde en la misma gráfica para que vosotros un poquito veáis la representación gráfica. Vemos que hay una asíntota vertical en x igual a 2. Fijaos que cuando la x es igual a 2, que es el valor que ha anulado el denominador de la función, aparece una asíntota vertical, que es la representación gráfica que tenemos en verde. Y siempre las asíntotas verticales se escriben del siguiente modo: x igual al valor donde está la asíntota. En este caso, x igual a 2. Y ahora vamos a comprobar cómo también hay una asíntota horizontal que tenéis ahí ya dibujada en rojo. Y hay una asíntota horizontal en y igual a 1. Fijaos cómo cuando la función se acerca en valores hacia menos infinito, la y se acerca al 1, y del mismo modo cuando la x toma valores infinitos, la y se acerca al 1. Volvemos a la asíntota vertical. Fijaos los límites laterales. Cuando yo me acerco a x igual a 2 por la izquierda, repito, x igual a 2 por la izquierda, el valor de la y se eleva hacia infinito.
Del mismo modo, cuando me acerco a y a x igual a 2 por la derecha, el valor de la y se acerca a menos infinito. Mirad la representación gráfica y mirad la correspondencia de los límites laterales. 2 por la izquierda sería infinito y 2 por la derecha sería menos infinito. Ahora mismo vamos a aprender de modo analítico cómo podemos calcular si una función tiene asíntotas verticales, cuál es el valor de la asíntota vertical y estudiaremos también la posición de la curva respecto de la asíntota. En primer lugar, se dice que una función f de x tiene una asíntota vertical en x igual a, damos un valor cualquiera, llamamos a, si se cumple lo siguiente. Cuando el límite de x tiende a, de la función, el límite es más o menos infinito. Fijaos que cuando el límite de la función tiende a un valor, el resultante es que este valor es más o menos infinito. Fijaos, las asíntotas verticales son discontinuidades de primera especie de salto infinito, por lo que para hallar las asíntotas verticales hay que hacer lo mismo que para hallar la discontinuidad. Lo que hicimos en el tema anterior para averiguar la discontinuidad de las funciones racionales, siempre que me diese una discontinuidad del tipo k partido 0, decíamos que una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Por tanto, siempre que aparezca la indeterminación k partido 0, aparecerá en ese punto, en ese valor, una asíntota vertical. Vamos a hacerlo de un modo, con un ejemplo para que lo podáis entender. Vamos a hallar las asíntotas verticales de la función que teníamos representada en la diapositiva anterior, que era f de x igual a x menos 4 partido x menos 2. Fijaos, para hallar las asíntotas verticales debemos de igualar el denominador a 0, ya que son las únicas discontinuidades de una función racional. Cogemos el denominador, que es x menos 2, lo igualamos a 0 y el resultado, como hemos dicho antes, es que x es igual a 2. Por tanto, la única posible asíntota vertical puede estar en x igual a 2. Vamos a comprobar ahora mismo si realmente hay una asíntota vertical. Vamos a comprobar si realmente en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de x menos 4 partido x menos 2. Comprobamos que es menos 2 partido 0, por tanto, hay una discontinuidad de primera especie de salto infinito, por tanto, hay una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 2 y por tanto podemos afirmar que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 2. Ahora vamos a ver la posición de la curva respecto de las asíntotas verticales. Para ello, para calcular esta posición de la curva, tenemos que calcular los límites laterales. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 4 partido x menos 2. Sustituimos 2 por la x y comprobamos que nos da menos 2 partido 0 por la derecha. Por tanto, decíamos que cualquier número dividido por 0 nos daba infinito y menos partido más, por tanto el resultado es menos infinito. Por tanto, sabemos ya que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es menos infinito. Vamos a calcular también el límite por la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 de x menos 4 partido x menos 2, sustituimos la x por 2 y comprobamos que nos da menos 2 partido 0 por la izquierda. Por tanto, todo número dividido entre 0 es infinito y menos dividido entre menos más. Por tanto, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda va a ser más infinito. Y ahora vamos a ver lo que significaría la representación gráfica. Fijaos cómo cuando la x es igual a 2, he dibujado en verde lo que sería la asíntota vertical y mirad la correspondencia de los límites laterales. Mirad cuando la
x tiende a 2 por la derecha, la función va hacia menos infinito, la y toma de valores de menos infinito, y cuando la x tiende a 2 por la izquierda, la y toma valores de más infinito. Fijaos que en este momento ya estamos en condiciones de poder calcular las asíntotas verticales de una función racional e incluso poder representarlas. Vamos a ver ahora mismo otro ejemplo más complejo para el cálculo de las asíntotas verticales. Vamos a estudiar en este ejemplo cómo nos vamos a encontrar dos tipos de discontinuidades. Una será una discontinuidad evitable, veremos que no es una asíntota vertical, y estudiaremos también cómo va a aparecer una discontinuidad inevitable de sentido infinito, que sí que será una asíntota vertical. Vimos ya anteriormente que la función racional tiene una asíntota vertical en x igual a siempre y cuando el límite de esa función cuando x tiende a sea más menos infinito. Entonces, vamos a estudiar la discontinuidad de esta función racional, que va a ser f de x igual a x cuadrado menos x más 3 partido x cuadrado más x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer, hemos visto ya, que es igualar el denominador a 0, ya que son las únicas discontinuidades de una función racional. Yo cojo el denominador, que sería x cuadrado más x menos 2, lo igualo a 0, calculo las raíces y vemos que las dos raíces van a ser x igual a 1 y x igual a menos 2. Por tanto, los valores que anulan el denominador es x igual a 1 y x igual a menos 2. Ya sabemos que el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el menos 2 y el 1. Ya vemos que en este x igual a 1 y x igual a menos 2 van a ser las dos únicas posibles asíntotas verticales. Todavía no sabemos si van a serlo o no. Tenemos que calcular el tipo de discontinuidad. Recordad que para que sea una asíntota vertical tiene que corresponder con la indeterminación k partido 0, que es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Vamos a comprobar realmente si son asíntotas verticales. Decíamos que uno de los valores que ha anulado el denominador es x igual a 1, por tanto vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 4x más 3 partido x cuadrado más x menos 2. Sustituimos la x por el valor de 1 y tenemos que nos da la indeterminación 0 partido 0. Si yo calculo la indeterminación 0 partido 0, para calcularla decíamos que tenemos que factorizar numerador y denominador y simplificar. Yo factorizo el numerador y tengo que es x menos 1 partido por x menos 3 y el denominador tenemos que es x menos 1 por x más 2. Podemos simplificar, x menos 1 y x menos 1 se van y nos queda que es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 3 partido x más 2. Sustituyo el valor de la x en 1 y tengo que el resultado del límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 4x más 3 partido x cuadrado más x menos 2 es igual a menos 2 partido 3. Por tanto, podemos afirmar que no es una asíntota vertical porque nos hemos encontrado ante una discontinuidad evitable. Recordad, las asíntotas verticales solo son las discontinuidades de salto infinito. Vamos a calcular ahora mismo con el segundo valor que ha anulado el denominador, que era x igual a menos 2. Calculo el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 4x más 3 partido x cuadrado más x menos 2 y comprobamos que el resultado es igual a 15 partido 0. Aparece una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Por tanto, podemos afirmar que la función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Repito, como hemos calculado el límite cuando x
tiende a menos 2 y el resultado ha sido más menos infinito, porque viene de 15 partido 0, en x igual a menos 2 nos encontramos con una asíntota vertical. Comprobad que cuando la x tiende a 1, aparece una discontinuidad evitable de 0 partido 0, por tanto, ahí no hay asíntota vertical. Luego veremos la representación gráfica con que se corresponde. Ya que sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2, vamos a calcular los límites laterales para averiguar la posición de la curva respecto de la asíntota. En primer lugar, calculo el límite lateral cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Ahí tenéis los cálculos. Fijaos, sustituyo menos 2 por la x por la derecha. Y cuidado aquí, por favor, si alguien nos da, sustituid en la recta real menos 2 por la derecha. Recordad que menos 2 por la derecha, realmente de un modo aproximado, podríamos decir que es menos 1,9 periodo. Entonces, sustituid si queréis la x por valores de menos 1,9999 y veréis que al final en el denominador os da 0 menos. Por tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es igual a 15 partido 0 menos, por tanto, todo número partido entre 0 es más menos infinito y como es más partido menos, el resultado es cuando el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es menos infinito. Vamos a calcular también ahora el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función x cuadrado menos 4x más 3 partido x cuadrado más x menos 2. Sustituyo la x por menos 2 por la izquierda y lo mismo que os he dicho antes, si a alguien no le queda claro, que sepa que menos 2 por la izquierda en la recta real estamos hablando de que es menos 2,00001, por decir un valor. Sustituid estos números y veréis como al final el denominador os queda 0 más. Por tanto, el resultante del límite es 15 partido 0 más, y siempre que decimos que un número dividido entre 0 es más menos infinito, positivo dividido entre positivo, el resultado del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es más infinito. Vamos a ver ahora mismo cómo se corresponden estos valores que hemos calculado con la gráfica. Tanto la discontinuidad evitable como la discontinuidad inevitable. Hemos afirmado, fijaos por favor, fijaos en la gráfica, como cuando la x toma valor de 1, fijaos que los ejes x e y es lo que tenéis en negro, fijaos como cuando la x toma valor de 1, el valor de la y es menos 2 partido 3, es decir, aparece una discontinuidad evitable que evitamos definiendo la función cuando toma valor x igual a 1, el valor de la función es igual a menos 2 partido 3, que es lo que tenéis aquí dibujado con un círculo, ¿vale? Y vamos a ver también lo que es la asíntota vertical. Fijaos que hemos dicho que tenemos una asíntota vertical, corresponde con la raya que tenéis a puntitos en rojo, en x igual a menos 2. Y fijaos cómo hemos calculado que cuando los límites laterales hemos calculado cuando la x tiende a menos 2 por la derecha, me acerco a menos 2 por la derecha, el valor de la y toma valores de menos infinito, la función baja hacia menos infinito, y también como la x, cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda, me acerco a menos 2 por la izquierda, el valor de la y toma valores de más infinito. Fijaos cómo el cálculo de los límites laterales corresponde con la representación gráfica de la función. Vamos a aprender ahora mismo cómo calcular las asíntotas horizontales. Se dice que una función f de x tiene una asíntota horizontal en y igual a A si se cumple que el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función es igual al valor A. En este curso vamos a calcular solo funciones racionales, por tanto, solo calcularemos el límite cuando x tiende a infinito y va a ser el mismo resultado para más menos infinito. Ya en cursos superiores y en la universidad es cuando realmente
tendréis que calcular el límite en el infinito y el límite en menos infinito, que el valor de la asíntota horizontal puede ser diferente. Entonces, vamos a hallar con un ejemplo, las asíntotas horizontales de la función f de x es igual a 3x cuadrado menos 2x más 1 partido 2x cuadrado menos 1. Hemos dicho que para calcular las asíntotas horizontales tenemos que calcular el límite en el infinito. Pues calculamos el límite en el infinito cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 2x más 1 partido 2x cuadrado menos 1. Recordad lo que vimos en teoría en el tema anterior, que aquí aparece la indeterminación infinito partido infinito. Y me fijo, cuando aparece la indeterminación infinito partido infinito, me fijo en los grados del numerador y del denominador. Y me fijo solo en el mayor grado. Y calculo el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado partido 2x cuadrado. ¿Cómo puedo simplificar? Obtengo que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 3 medios. Pues ya sabemos que hay una asíntota horizontal en y igual a 3 medios. En la transparencia o diapositiva posterior veremos el significado gráfico de este cálculo que hemos obtenido. Hemos calculado el límite cuando x tiende a infinito de la función y hemos visto que es 3 medios, por tanto afirmamos que hay una asíntota horizontal en y igual a 3 medios. Fijaos, hemos dicho en la diapositiva anterior, en la función que estábamos calculando, que había una asíntota horizontal en y igual a 3 medios y ahora vais a ver lo que sería la representación gráfica. Fijaos, esta es la representación gráfica de la función y efectivamente en 3 medios hay una asíntota horizontal. Fijaos cómo cuando la x toma valores de menos infinito, fijaos, valores muy elevados en menos infinito, la y se acerca a 3 medios. Repito, cuando la x toma valores de menos infinito, valores muy elevados hacia menos infinito, la y toma valores de 3 medios. Del mismo modo, cuando la x toma valores elevados de más infinito, la y toma valores de 3 medios. Por eso afirmamos que hay una asíntota horizontal en y igual a 3 medios. Fijaos en el dibujo. ¿Veis que cuando la asíntota horizontal está hacia menos infinito, la gráfica está encima de la asíntota? ¿Veis? Del mismo modo, cuando la x tiende a valores muy elevados de infinito, fijaos cómo la gráfica está debajo de la asíntota. Ahora vamos a calcular en una función la posición de la curva respecto de la asíntota. Es decir, ¿cómo podemos saber si la función está encima de la asíntota o debajo de la asíntota? En la siguiente transparencia aprenderemos de modo analítico la posición de la curva respecto de la asíntota horizontal. Fijaos, hemos dicho que tenemos que aprender a calcular la posición de la curva respecto de las asíntotas horizontales. Para ello, para calcular la posición de la asíntota, lo que haremos es sustituir el valor de la x por valores muy elevados, tanto en positivo como tanto en negativo. ¿Por qué? Fijaos, porque yo ya sé que la posición de la curva hacia el infinito será la siguiente. Cuando yo sustituya valores elevados, por ejemplo, de 1000 en la x, en la función, veré que el resultado será igual al valor que teníamos a la asíntota. Será un valor similar a a. Si me da a por la derecha, ¿qué quiere decir? Que la curva está encima de la asíntota. Del mismo modo, si en estos valores elevados sustituyo y me da un valor aproximado a la asíntota a por la izquierda, quiere decir que no llega a ser a, está justo inmediatamente anterior, podemos decir que está debajo de la asíntota. Tened en cuenta que el valor de la a es el valor de la y. Por tanto, cuando yo digo a por encima, ¿qué quiere decir esto? A más que es un valor un poco superior al valor de a. Significa que está encima.
Del mismo modo que A menos significa que es un poco inferior a A, que está debajo. Del mismo modo que lo hemos calculado para valores en el infinito, que hemos dicho sustituir por 1000, podría ser 10.000, es decir, aquí hay que coger un valor muy elevado. Entonces, yo digo 1000 porque las calculadoras es un valor que se vuelve bastante bien. Del mismo modo, para calcular en el menos infinito, tenemos que tomar valores elevados, pero en negativo. Podemos tomar menos 1000. Y sucede lo mismo que estábamos afirmando anteriormente. Cuando sustituyamos por valores elevados en negativo, si hemos dicho que la asíntota horizontal tomaba valor de A igual a, cuando yo sustituya en valores elevados, si A me da A más, la curva está encima de la asíntota. Y si me da A menos, está debajo de la asíntota. Tened en cuenta lo que he dicho anteriormente. El valor de A se corresponde con el valor de I. I es igual a A. Por tanto, A más significa que es un valor superior al valor de A, por tanto está encima, y A menos es un valor que es inferior, por tanto está debajo. Y ahora esto que es un poquito complicado de entender, vamos a verlo con un ejemplo, con el ejemplo anterior, para que entendáis lo que significa encima, debajo, A más y A menos. Vamos a calcularlo con el ejemplo anterior. Teníamos antes que la función era f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 1 partido 2x cuadrado menos 1. Habíamos calculado y habíamos dicho que hay una asíntota horizontal en y igual a 3 partido 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho, vamos a coger valores elevados. Pues yo en este ejemplo he tomado, por ejemplo, 1000. Yo os he dicho, podéis coger 1000, 2000, 3000, 10.000. La cuestión es que sea un valor elevado. Sustituís la x, por este caso, por 1000 y veis que al sustituirlo me da 3 partido 2 por la izquierda. Por tanto, ¿qué digo? Que la curva está debajo de la asíntota. ¿Qué significa esto? Que cuando la x tome valores elevados en positivo, es decir, se acerque hacia el infinito, la posición de la curva cuando la x tienda hacia menos, perdón, cuando la x tome valores de infinito, la posición de la curva estará debajo de la asíntota. Repito, cuando la x tome valores elevados hacia el infinito, como nos ha dado 3 partido 2 por la izquierda, la posición de la curva respecto de la asíntota será debajo. Hacemos lo mismo. Cuando yo sustituyo la x por valores elevados en negativo, tomado menos 1000, ya os he dicho que podéis tomar menos 1000, menos 10.000, menos 5000, valores elevados en negativo. Sustituyo y vemos que me da el valor de la asíntota 3 partido 2, pero por la derecha. Por tanto, afirmo que la curva está encima de la asíntota. Cuando la x toma valores que se aproximan hacia menos infinito, el valor de la y será 3 partido 2 por la derecha. Por tanto, podemos decir que cuando la x se acerque hacia menos infinito, el valor de la y será 3 partido 2 por la derecha. Por tanto, decimos que cuando la x se acerque hacia menos infinito, la curva estará encima de la asíntota. Mirad la representación gráfica para que os quede claro. Hemos dicho cómo tenemos una asíntota horizontal en y igual a 3 partido 2. Hemos calculado valores elevados en negativo, es decir, cuando la x tiende a menos 1000. Y fijaos cómo nos ha dado 3 partido 2 por la derecha. Y realmente cuando la gráfica toma valores negativos elevados, la curva está encima de la asíntota horizontal. Del mismo modo, cuando hemos tomado valores elevados en positivo, hemos sustituido la x por 1000, nos ha dado 3 partido 2 por la izquierda, que hemos dicho que está justo debajo de la asíntota. Fijaos cómo se corresponde con el dibujo. Cuando la x toma valores elevados hacia el infinito, la curva está debajo de la asíntota. Espero que os haya quedado claro este concepto de encima debajo. Es un concepto un poco complicado de entender. Será importante que hagáis varios ejercicios para entender lo que significa. Fijaos cómo 3 partido 2, cuando
En positivo, 3 partido 2 más significa que es 1,5000000 algo, por tanto está justo encima de la gráfica, y del mismo modo, cuando toma la x valores elevados en positivo, nos ha dado que es 3 partido 2 por la izquierda, que en el fondo eso significa que no llega a ser 1,5, sino que es 1,49 periodo.